Centro Cristiano El Tabernáculo de Jaén. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook. Así que un aplauso para todos ellos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Aquí estamos para servirles. Es un honor, una bendición compartir la palabra en esta noche. Amén. Y también los que nos vean por YouTube, indiferido, pues también le damos la bienvenida y le damos un aplauso para ellos también. Para los que no nos ven ahora, pero nos verán. Amén. Aleluya. Bien. Hay una palabra, ahí tenéis el título, os va a aparecer inmediatamente. El título es una de las exclamaciones que el Señor nos mandó y nos dejó en, en la oración modelo. La oración modelo habla de 7 cosas que debemos desear con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y digamos que en la introducción del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a no hacerlo como los hipócritas y como los fariseos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, metiéndome ya en la predicación, el título se llama, ¿cómo se llama? ¿A quién va dirigida esta frase? A Dios. ¿Y de quién sale? ¿Y qué le decimos? Ahora, ¿qué dice el Señor antes del Padre Nuestro? Que no seamos como los. ¿Qué significa un hipócrita? Aquel que no dice la verdad de lo que siente, sino dice otra cosa. Si usted, wow, ya empieza aquí la palabra directa. Si usted no está dispuesto o dispuesta a hacer la voluntad de Él, no ore de esa manera, porque entonces usted estará orando hipócritamente. Si usted quiere, ay Señor, ya empiezo a sentir la presencia fuerte. Wow, si usted quiere ser el dueño y el Señor de su voluntad, no ore, hágase tu voluntad, porque lo estará haciendo hipócritamente. Los seres humanos tenemos una cosa que se llama voluntad, libre albedrío. Dios no nos hizo como las máquinas, que tienen inteligencia, pero no tienen voluntad. El mejor de los robots del mundo, pues es algo intelectual, pero no tienen voluntad, no tienen emociones. Los animales, que son preciosos, son criaturas que Dios ha creado, pero no tienen voluntad. Ellos tienen unos resortes que se llaman instinto. Entonces se mueven por instinto. Por eso no podemos acusar a un animal de nada, porque lo que hace lo hacen instintivamente. Usted no puede acusar a un perro de asesinato, aunque mate a una persona. Usted no puede decir, ese perro yo lo declaro asesino y lo voy a mandar a Puerto 3, 20 años y un día. ¿Por qué no hacemos eso? Porque el perro no decide, lo hace por instinto. Nosotros tenemos un cuerpo animal, tenemos un cuerpo, esa es la verdad. Dios ha querido que vivamos en un cuerpo, pero no somos un cuerpo, somos un espíritu, somos un alma y también somos un cuerpo. Entonces, en nuestra alma hay 3 cosas, hay muchísimas cosas, pero en el término genérico hay 3 cosas. Inteligencia, pero no inteligencia de como la de una máquina, sino inteligencia. También tenemos emociones. Dios nos ha dado, nos ha capacitado, somos intelectuales, pensamos, discurrimos, y tenemos un intelecto que ni el mejor de los ordenadores del mundo se puede comparar a nuestro cerebro. Es tremendo. Usted puede decir, a ver, ¿qué hice yo ayer de comer? Y busca ahí en su inconsciente. Ah, sí, ya. Comí esto, esto, esto. Busca ahí, de una manera tan rápida. Y todos los sonidos, todos los sentidos lo transforma en comunicación en décimas de segundo. Tenemos un intelecto que Dios nos ha dado en nuestra alma. También tenemos unas emociones que Dios nos ha dado, infinitas emociones. Emociones que se han inflamado
por causa del pecado, emociones que se han malformado por causa de la caída, y también emociones nobles. La emoción más grande que un ser humano puede sentir, ¿cuál es? ¿Cuál es? No, el amor. Es el sentimiento más noble. Tenemos emociones. Pero también, ahí va la palabra de esta noche, Dios nos ha dado una cosa que se llama libre albedrío, voluntad. Dios nos ha capacitado con una voluntad, donde nosotros decidimos qué hacer. Y desde que te levantas hasta que te acuestas, tomas montones de decisiones. Decisiones muy serias y decisiones muy livianas. Decisiones muy, 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 muy importantes y decisiones que casi no tienen importancia. Nuestra vida está llena de decisiones que tomamos. A eso se le llama voluntad. Dios nos dio una voluntad. Y yo tengo una voluntad. Los problemas con los niños, cuando los tenemos con nuestros hijos, comienzan cuando ellos empiezan ya a crecer varios años y se dan cuenta que tienen eso, que pueden decidir comer o no comer, irse para el cuarto o no irse para el cuarto, hacer los deberes o no hacerlo, apagar la tele o no apagarla. Y ahí es donde empiezan los conflictos, porque la voluntad del padre, la voluntad de la madre, la voluntad de otros hermanos y su propia voluntad comienzan a ser confrontadas. Ahí es donde empiezan los conflictos en una casa, ¿verdad? Esto lo digo como ilustración. Ahora, nosotros estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios y tenemos una voluntad. Cuando usted entra a la iglesia un dominguito, lo primero que usted hace, lo primero que hace en casa es decidir si viene al culto o no viene. Eso es lo primero. Y cuando entra, decide dónde se sienta, ¿verdad? Y después lo tiene por costumbre. Comenzamos a tomar decisiones y a eso se le llama libre albedrío o voluntad. Ahora, Dios nos creó con una voluntad, con un propósito. Hoy vamos a estudiar la historia que ocurrió en dos huertos, en el huerto del Edén, la primera, y 4000 años después en otro huerto, la historia de un huerto en el Getsemaní. Vamos a estudiar la caída y la redención del ser humano desde el punto de vista de el libre albedrío y la voluntad, o lo que es lo mismo, la obediencia y la desobediencia. ¿Qué uso haces de eso que se llama voluntad propia? Cuando yo empecé a darme cuenta que yo tenía una voluntad y comencé a darme cuenta que yo podía usarla, entonces luego comencé a darme cuenta que yo pagaría las consecuencias que se derivarían del uso malo o bueno de mi voluntad. A veces tomamos decisiones que la tomamos en un instante y las consecuencias nos duran 20 años. Y a veces hay otras decisiones que tomamos y las consecuencias de esa decisión nos dura toda la vida. A veces otras decisiones que son más livianas nos duran un año, las consecuencias, o 6 meses, o un mes, o 3 días, algunas toda la vida. Pero todas las decisiones que tomamos, absolutamente todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Consecuencias muy fuertes y consecuencias muy pequeñas. Y consecuencias regulares. Pero todas tienen consecuencias. ¿Por qué nos creó Dios así? ¿Y por qué lo primero que Él hizo? Vamos a estudiar Génesis 2, 15 al 17. ¿Qué fue lo primero que el Señor le dijo a Adán y Eva? Lo primero que le dijo fue, mira cómo tienes que usar tu voluntad. ¿Por qué nos creó Dios con un libre albedrío? Porque Dios quería una relación muy especial con nosotros.
Él quería una relación de amor. Él deseaba estar con nosotros, con los seres humanos, eternamente, amándonos. Y no solo amándonos, sino siendo amado por nosotros. No solo amarnos, sino ser amado. Y sin el libre albedrío es imposible el amor. Si una mujer no elige estar con un hombre por amor libremente, si un hombre, imagínese un psicópata, y se enamora de una mujer y no es correspondido, y ese hombre la ata, la encierra, la hace su esclava, la ata con cadena en su casa por amor, ¿será amado alguna vez por esa mujer? ¿Por qué? Porque sin la voluntad, sin el libre albedrío, es imposible el amor. Lidia está conmigo hace 36 años porque quiere. Porque quiere. Y de entre todos los hombres de Rota y del puerto, me escogió a mí. Bueno, ya está. Si yo lo hubiese raptado, sería imposible el amor. Por eso Dios nos creó con un libre albedrío y una voluntad, para que usted decida si obedecerle o no obedecerle. Y para que use eso libremente, porque la obediencia no es otra cosa que el rendir la voluntad de alguien, mis deseos, lo que yo quiero hacer, lo rindo para hacer el deseo libremente de alguien al cual amo. Esa es la obediencia espiritual. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, que pudiendo elegir, nos quedemos con Él. Esa es por eso te entregó eso que hay en nuestra alma que se llama voluntad propia. Porque Él desea tu adoración, pero desea que tú lo decidas. Él desea que tú decidas libremente adorarle o no adorarle. Oírle, escucharle, inclinar tu oído o no hacerlo. Por eso nuestro padre Adán y nuestra madre Eva se les fue dado la prueba de amor. La prueba de amor más grande que a un ser humano se le puede hacer. Porque la prueba de amor más grande es la obediencia en amor. Como Dios, lo más grande que podemos darle es la obediencia en amor hacia Él. Y eso conlleva todo. Conlleva nuestras ofrendas, conlleva nuestros diezmos, conlleva nuestra adoración, conlleva nuestra alabanza, conlleva nuestro hacerle caso, conlleva hacer lo que Él nos dice, conlleva estar en la iglesia que Él nos dice, conlleva estar sujeto al ministerio que Él nos guía, conlleva todas las áreas de la vida cristiana. Pero todo comienza en una obediencia en amor. Y Él quiso, fíjense, Él quiso hasta tener competencia en el corazón de Adán y en el corazón de Eva. Porque Génesis 2, adelante, Génesis 2, 15, mira lo que dice. Mire lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Quién creó el árbol prohibido? ¿Quién permitió que un ser extraño, un espíritu inmundo de las tinieblas, se acercara? No podía hacerle nada a Adán, ese espíritu inmundo, en forma de serpiente. No podía tocarlo, no podía hacerle nada, no podía obligarlo a nada. Solo se le dio
una sola cosa, y es hablarle. Ese espíritu de las tinieblas solo podía hablarle a Adán y Eva. ¿Quién preparó ese escenario? ¿Acaso no fue él? ¿Quién preparó? Yo te doy mi palabra, yo te he creado, tú tienes mi espíritu, yo te he dado el huerto del Edén para que lo labre, para que lo guarde. Y te he dado muchos árboles, árboles buenos, agradables a los ojos, pero también he creado un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y te doy instrucciones, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios permite, por un motivo que os explicaré otro día, en justicia, que aparezca el tentador para hablarle. Y ellos, ahora hay una competencia en el corazón de Adán y Eva, porque Dios estaba esperando la prueba de amor, porque la prueba más grande de amor que le podemos dar a nuestro Dios es la obediencia. Es decirle, aunque el árbol me gusta, aunque es un árbol agradable a los ojos, aunque es un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, aunque mi carne me dice que es bueno para comer, aunque hay un espíritu inmundo que yo no conozco y me está hablando y me está seduciendo, me quedo contigo y no comeré de ese árbol. Esa es la manifestación de amor obediente que Dios esperaba. Y ella fue tentada primera, cayó, y Dios estaba esperando que Adán dijera, aunque mi mujer me dé, aunque mi mujer me diga que no pasa nada, me quedo contigo. Porque el decirle que no a lo que Dios dice que no es una declaración de amor. Es la gran declaración y manifestación de amor. Lo más grande que tú puedes hacer como cristiano, como hijo del Altísimo, es obedecerle, es rendir tu voluntad a Dios. Eso es lo más grande. Todo lo demás es un cuento chino, pero hay gente que hacen de Dios el esclavo y de tu propia vida el Señor. Hay personas que se creen, han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, y hasta ahí llegaron. Pero a Jesús se le recibe como Salvador, pero también como Señor. Él es el Señor. Y quien decide las cosas no es el siervo, sino el Señor. Y a veces nosotros somos señores de nosotros mismos. Y solo reina en nuestra vida nuestra voluntad. Y hay consecuencias que pagamos porque nuestra voluntad es la dueña y señora de nuestra vida. Y tenemos al Señor como nuestro esclavo al cual le pedimos y del cual esperamos que haga lo que nosotros le decimos que tiene que hacer. Y no rendimos nuestra voluntad a Él. Y ese fue el origen de la caída de la humanidad. Porque dice la Biblia que por la desobediencia de un ser humano, en este caso Adán y Eva, entró el pecado en el mundo, entró las tinieblas y comenzó a reinar el príncipe de las tinieblas. Pero, aleluya, por la obediencia de otro hombre, cuando Jesús redimió a la humanidad, hermano, cuando Jesús murió 2 veces. Y quiero que me entienda teológicamente. Él murió la noche que fue entregado en el Getsemaní. Ahí murió espiritualmente. Al día siguiente murió físicamente en la cruz. ¿Por qué digo que murió en el Getsemaní? Porque ahí entregó su voluntad. Ahí sudó agonía de sangre. Cuando él dijo, no quiero morir, no quiero lo que se me viene encima, porque fue muy duro lo que le venía encima. Aún siendo hijo de Dios, pero siendo y estando en la capacidad de hombre,
lo que se le venía encima esa noche era muy gordo, muy grande. Porque él tenía que saborear, siendo él 3 veces santo, tenía que saborear lo más amargo que hay para él, lo más negro, lo más feo, lo más sucio, lo más contrario a su naturaleza. Porque nuestro Dios, el Señor Jesús, es santo, santo y santo. Y a él se le venía encima que lo más feo de mí, lo más feo de mí, el Padre en su omnisciencia, en su omnipresencia, que vive en una eternidad presente, él sacaría lo más feo de mí y se lo colocaría al alma de Jesús, lo más feo de mí. Pero no solo lo más feo de mí, sino también lo más feo de ti, y lo más feo del peor pederasta, y lo más feo del peor de los criminales de guerra, y lo peor de los peores racistas, y de todas las rameras de todos los tiempos, y de todos los lascivos de todos los tiempos, y de todos los lujuriosos, y todo el rencor de la historia de la humanidad, y todos los crímenes de la humanidad, y todo eso tan negro de miles de millones de personas, el Padre lo cogió con sus manos, hermano, y los colocó sobre su Hijo Jesús, para que fuese nuestro sustituto en la cruz, para poder ser nosotros perdonados de todos nuestros pecados. Por eso dice Jesús en Juan 3:16, lo dice Jesús, porque de tal manera amó mi Padre a la humanidad. A tal punto llegó su amor que yo lo vi, porque yo estuve con él en la eternidad, en el tiempo presente, en la eternidad de Dios. Y yo vi, estoy parafraseando el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia se encuentra en Juan 3:16. Y yo te lo estoy parafraseando. Jesús decía, yo vi a mi Padre amar a la humanidad hasta el punto. Yo lo vi tan desesperadamente amando a la humanidad que se le había perdido, que se le había ido, que estaba condenada a injusto juicio, a una eternidad sin él en el infierno. Y yo vi amar a mi Padre de esa manera, a tal punto fue creciendo el amor de mi Padre por toda la gente que me entregó a mí, que soy el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo nos amó, hermano? Y él, Jesús, él veía todo lo que se le venía encima. Pero no solo eso, sino que toda la enfermedad de todos los tiempos y todos los sufrimientos de todos los tiempos, el Padre los cogió y los colocó en Jesús. Y dio una orden para que todos los demonios, príncipes, potestades, gobernadores, huestes, por eso él clamaba, decía, toros de Basán me han rodeado, muchos toros de Basán. Los toros son príncipes demoníacos. Y estaban ahí, ponle un poquito de voz a esto, Raúl. Estaban ahí, en la cruz de Jesús, presionando. Y todo eso, él, Jesús, lo veía en el huerto de Getsemaní. Y no solo eso, hermano, sino aún lo más feo, el momento más negro, el momento más increíblemente malo que Jesús tenía que vivir. ¿Sabe cuál fue? Él sabía lo que le venía encima. Él sabía que la paga del pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Pero no la muerte física solamente, porque la muerte física es una manifestación de la muerte espiritual. La muerte de nuestro cuerpo se pudre, nuestro cuerpo no lo creó Dios para pudrirse, se pudre debajo de tierra como una manifestación de lo que le ha pasado a nuestro espíritu. ¿Sabe lo que le pasó al espíritu de Adán y Eva y que luego fue transferido a todos nosotros? Que fueron desligados de la presencia y la gloria del Padre. Ese es el precio, esa es la paga del pecado. Y Jesús sabía, escuche esto que es muy fuerte, Jesús sabía que él, iba a ser desligado del Padre por un momento, por causa de nuestro pecado. Y todo eso él en el huerto de Getsemaní lo veía. Y por eso le vino esa agonía.
Y por eso pidió ayuda. Y le dijo a sus 3 mejores discípulos: no dejadme solo. Venid conmigo. Orad conmigo. No estuvieron a la altura porque él los halló durmiendo. Y por eso tuvo que venir un ángel a confortarlo. Porque él veía, no solo veía, sino que ahí en esa noche el Padre estaba haciendo eso. Para que cuando lo prendieran, ya no estaban prendiendo a Jesús, sino que nos estaban prendiendo a todos nosotros. Y cuando lo golpearan, ya no estaban golpeando solo a Jesús, sino que estaban golpeando a todos los pecadores que estábamos allí con él. Y cuando estaba siendo crucificado, estábamos nosotros siendo crucificados. Todo eso esa noche estaba ahí. Y por eso él dice: Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero dice: pero no se haga lo que yo quiero. Esa es mi voluntad expresa. Como hombre esa es mi voluntad. No quiero ir. Como hombre no quiero ir. Pero quiero hacer lo que tú quieres. Mi voluntad es que no quiere ir. Pero quiero tirar mi voluntad para que se haga la tuya. Por eso te digo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo, sino como tú. Por eso dice la Biblia que por la desobediencia de Adán y Eva, todos fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Jesús, todos hemos sido justificados. Y estamos libres y somos justificados. Él nos ha hecho justos para Dios su Padre. Porque desesperadamente el Padre nos amó y entregó a su Hijo para que hiciera semejante cosa. Por eso, hermano, la caída y la redención se dieron en 2 huertos muy parecidos o muy diferentes según se mire. El huerto del Edén, donde se consolidó la desobediencia, y el huerto de Getsemaní, donde él rindió en esa agonía, porque dice la Biblia que cuanto más era la agonía, hermano, más intensamente oraba. Nadie ha agonizado jamás como el Hijo de Dios en el huerto de Getsemaní. La agonía, cuando tu niño se pone malito y un padre o una madre lo ve que está malito, eso produce una agonía y que produce una sustancia en el sistema sanguíneo. Cuando tú tienes un problema muy gordo, te van a echar de la vivienda, o te han dado una noticia muy fea, o tú ves como algo se te está cayendo de las manos, algo que tú quieres mucho, y eso te agoniza, hay una agonía intensa. Y por eso desarrollamos mecanismos de defensa, como creernos nuestras propias mentiras, o todo va a cambiar, o no sé qué, no sé cuánto, que las necesitamos, porque si no, caeríamos fulminados. Pero nadie ha agonizado tanto como Jesús. Y científicamente se ha probado que el sistema sanguíneo de Jesús fue cargado de esa hormona que segrega la agonía en el alma, porque se somatiza. Empieza en la psiquis, en el alma, y termina en el soma, en el cuerpo. Y como él no paraba y seguía en agonía, y lo que hacía en vez de huir, porque cuando él entendió, escuche esto, cuando él entendió que la voluntad del Padre era esa, él lo sabía desde la eternidad, pero como hombre él necesitaba pelear esa batalla. ¿Sabe por qué? Porque vino como nuestro precursor. Te adelanto una joya de la prédica. Porque, mire, lo único que Jesús no trajo del cielo fue la obediencia humana. Por eso dice Hebreo que por lo que padeció, ¿quién sabe lo que dice el versículo? Aprendió la obediencia. Y los teólogos que quieren tergiversar la palabra dicen: ¿ve cómo no era Dios? Claro que era Dios. Pero él estaba hablando ahí como hombre. Y como hombre era nuestro precursor. Y dice Hebreo, aunque era Dios, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque te digo algo, la obediencia hay que aprenderla a base de golpe y de sufrimiento. Y Jesús fue nuestro precursor y aprendió.
y en el Getsemaní sacó su matrícula de honor en obediencia, porque la rindió hasta lo sumo y dijo, voy a la cruz, dame todo eso, porque es tu voluntad. No voy a ir porque es mi voluntad, voy a ir porque es tu voluntad. Ahí entregó. Y hermano, te pregunto y te digo, no hagas de la fe cristiana una cosa tan simple como que yo soy salvo y hago lo que quiera con mi vida y yo elijo y decido. Dios te llama a la obediencia total y absoluta. La obediencia a los pastores es relativa. La obediencia, todo eso es relativo y no voy a hablar de eso hoy. Pero la obediencia a nuestro Dios es absoluta. Él no quiere el 90% de tu obediencia. Él quiere el 100% de tu obediencia. Sé que ningún ser humano le dará al Señor el 100% de su voluntad. Solo uno, Jesús, el Hijo de Dios. Ese fue el único ser humano que le dio el 100% de su voluntad. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer la voluntad de Dios? Porque, mire, es tan importante porque hay beneficios. La voluntad de Dios es un estado donde usted entra. Cuando usted entra en un área donde está entrando en la perfecta, en primer lugar, la voluntad de Dios tiene 3 calificativos. La voluntad de Dios, según Romano, dice el escritor, que entréis en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, que tú no eres dueño de tu vida. La gente tomamos decisiones a la ligera, creyendo que somos los dueños de nuestra vida y que podemos hacer lo que queremos. Que tú puedes elegir dónde estar, dónde no estar, a qué iglesia asistir, a qué iglesia no asistir. Usted tiene que rendirse a Dios y preguntarle y hacer su voluntad. Y cuanto más importante sea la decisión que usted está tomando, más importante y más serio es que usted esté en el centro de la voluntad de Dios. Porque fuera de la voluntad de Dios hay maldición. Dentro de la voluntad de Dios hay bendición. ¿Dónde está esto? Deuteronomio 28 y 29. La buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para tu vida es perfecta. Es agradable, hermano, agradable sí. Porque aunque era desagradable ir a la cruz, en lo profundo del Espíritu de Jesús, había una sensación agradable, llena de paz, de que estaba haciendo lo que su Padre quería. Dentro de la voluntad de Dios hay protección total. Hay roca. Mire, dice Jesús, el ser humano que me oye y hace lo que yo le digo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, pero el que me oye y no hace lo que yo le digo, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Que vinieron viento, río y lluvia. ¿Y qué casa permaneció? ¿Qué casa se llevó la corriente? ¿Y cuál es la casa de la roca? Pero según ahí, ¿quién es la roca? No. Cristo sí, pero falta algo. Cristo sí, pero falta algo. Porque los dos estaban fundamentados en Cristo. Los dos eran cristianos. Porque los dos oyeron la voluntad de Cristo. Los dos oyeron la palabra de Cristo. Los dos. El de la arena era cristiano. El de la roca era cristiano. Que no te engañen. La roca es Cristo obedecido.
La arena es Cristo desobedecido. Si yo soy cristiano y el área que Él me dice, haz esto, yo no lo hago, eso es arena, por muy cristiano que yo sea. Si yo soy cristiano y el Señor me dice, en este área haz eso, y yo obedezco a Cristo, entonces Cristo en ese área es mi roca, porque Cristo es la roca cuando yo lo obedezco. No sé si usted me entiende. Qué fácil, yo soy cristiano y estoy en la roca, pero hago lo que me da la gana. Perdona, el área que usted la rinde, el área de su voluntad, que usted la rinda a la voluntad de él, eso está en la roca. Y te digo algo, puede venir lo que venga a tu vida en ese área, que no la va a tumbar nadie. Porque está fundamentada en la roca. Porque la voluntad de Dios, obedecida, nuestra voluntad rendida, eso se convierte en una roca increíble. Mire, hace 26 años yo dejé Puerto Santa María. Y yo estaba allí muy bien, en la edad, una de las edades más críticas de un ser humano, de un hombre, 35 años. No es un niño, no es un adolescente, no es un jovencito loco, pero no es un hombre mayor. Es un hombre que está en su apogeo. Ya más o menos tiene su vida, ¿vale? Bien estructurada, y solo le quedan 20 o 30 o 40 años para recibir todo el bienestar de lo que él ha preparado. Y contra todo pronóstico, yo estaba allí muy bien. Piso nuevo, coche nuevo, ganaba un dineral. Contra todo pronóstico, me vengo a Jaén a pasar de todo. Y nadie lo entendía. Pero ¿qué me sostuvo a mí? Porque yo sabía 100% que la voluntad perfecta de Dios para mi vida era Jaén. Si yo no sé eso, yo no duro ni 2 años. Porque cuando uno sabe que está en la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios sea que te maten en una cruz, no hay quien te tumbe. Por eso Jesús aguantó. Me podéis matar, pero yo estoy en el centro de la voluntad de mi Padre. Y si estoy en el centro de la voluntad de mi Padre, aunque me matéis, Él me resucita. Porque es una roca. Hermano, el área que tú la consagras a Dios en obediencia, porque, hermano, hay algo muy fuerte en nosotros que es la voluntad. La voluntad es algo poderoso que tenemos los seres humanos, que nadie puede tocar, es imposible. Por mucho que tu padre te quiera, cuando tú tienes 14 años, 15 años, 16 años, por mucho que tu padre te diga tienes que estudiar, porque si no estudias va a tener un mal trabajo, porque es una tontería que no te saque el título, porque no sé qué, por mucho que te digan, el dominio de esa voluntad la tiene esa persona. Y esa persona va a decir sí o no. Porque Dios le ha entregado a cada persona el dominio de su voluntad. Pero nos la ha dado para que libremente la rendamos delante de Él y diga, mi voluntad que me has dado es tuya. Hágase tu voluntad y no la mía. Eso es lo que nos enseñó el maestro en el Getsemaní, a hacer la voluntad del que me envió. Y dentro de la voluntad, Deuteronomio 28 y 29, no lo busque porque quiero ir ligero, que me queda la parte práctica, el último punto de la predicación. Pero Deuteronomio 28 y 29 comienza diciendo, acontecerá, Mateo 28, 1, acontecerá que si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo que Él te dice, que todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Deuteronomio, ¿yo qué he dicho? Perdón, Deuteronomio 28. Entonces, fíjense lo que dice Deuteronomio 28. Cuando tú andas en obediencia, las bendiciones te persiguen. Te persiguen. Tú no tienes que ir detrás de bendiciones. Tú vas tan tranquilo y todas las bendiciones de Dios detrás tuya. Que se te olvida esto. Toma, toma, toma. Claro, acontecerá que todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero llega Deuteronomio 28:15 y dice, pero acontecerá que si tú no oyes atentamente la voz que Jehová tu Dios te dice y hace lo que te da la gana, parafraseando,
28:15 dice, acontecerá que todas estas maldiciones te alcanzarán. Jesús nos restauró y nos sacó de la genética de Edén y nos dio la genética de Getsemaní. Porque en Cristo Jesús Dios nos ha salvado de pura gracia. Nos ha dado su genética, nos ha dado su espíritu y ahora nos ha dicho, y ahora tenéis toda mi fuerza, todo mi espíritu, toda mi gracia. Y ahora tenéis la capacidad de obedecerme y la capacidad de entregaros y de entregarme vuestra voluntad a mi voluntad para que por fin yo haga con vosotros lo que quiero hacer. Y Dios nos lleva desde Edén hasta Getsemaní. Ese es el proceso de la restauración. Dejar de parecernos a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva, que usó su voluntad para hacer frente, para hacer un impacto contra la voluntad del Padre. En Génesis, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre hicieron así. ¡Pac! En el Getsemaní, la voluntad del Padre y la voluntad de la humanidad en Cristo Jesús hizo así. Aleluya. ¿Pero qué vas a hacer tú ahora? Vas a rendir tu voluntad. Vas a dejar de tomar decisiones por ti mismo. O vas a seguir tomando decisiones en tu santa voluntad, entre comillas. O vas a rendir tu voluntad. Mire, ¿sabe qué tuvo que decir Dios por medio del profeta a su pueblo? Le dijo a Moisés, se lo reveló a Moisés. Le dijo, ahí están los versículos, luego te los doy. Y le dijo, Moisés, este pueblo es un pueblo duro de cerviz. ¿Sabe lo que es la cerviz? La cerviz en nuestro cuerpo físico está aquí. Está antes de la primera vértebra de la columna cervical. Lo que más o menos está la nuca. Ahí está nuestra cerviz. El ser espiritual que llevamos dentro tiene una cerviz también. Nuestra alma tiene su cerviz. Y nuestro espíritu tiene su cerviz. Y Moisés recibió de Dios, este pueblo es un pueblo duro de cerviz. Porque la cerviz es la expresión física de la voluntad. Porque la cerviz es lo que hace que tú hagas así. O hagas así. ¡Que no! Como el padre que le decía al niño, siéntate niño, con 11 añitos. Y el niño, no papá, no me siento, estoy enfadado. ¿Qué te siente niño? Que no me siento papá, estoy enfadado. Siéntate niño. Cuando vio la energía del padre, se sentó el niño y dice, padre, estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Y a ver quién me libra de eso, dice el niño. Ahora sienta el interior mío, a ver si eres capaz. Hermano, esa es la cerviz. Pero sabe una cosa, que cuando tú vienes al conocimiento del Señor, el Señor te mira y dice, vaya, tengo que emblandecer tu cerviz, porque tengo un montón de bendiciones para ti preparadas, pero tu obstinación me impide que te las dé. Hermano, la tercera parte del mensaje es la siguiente. Si es tan importante obedecer al Señor en todo, ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Yo escuchaba a algunas personas en la iglesia decir, es que es difícil. ¿Cuál es la voluntad del Padre para mí? Entonces, hermano, yo te voy a dar algunos principios o algunos secretos que yo he aprendido para conocer la voluntad de Dios. Voy a ilustrarte esto con una cosa que pasó en el siglo XIX. Había un puerto en Estados Unidos, un puerto de mar, que había una bahía, y en la bahía solamente había un sitio, un camino en el centro de la bahía donde había profundidad de agua para que los barcos llegaran al puerto. Pero desde afuera la superficie no se veía nada más que agua. Y los barcos encallaban mucho porque el pasillo que había de profundidad era muy poco.
y había un faro que más o menos le decía, pero cuando se desviaba un poquito, aunque veían el faro, el barco embarrancaba. Entonces, un ingeniero náutico se le ocurrió, hicieron investigaciones y pusieron no un faro, sino tres, pero completamente alineado. De manera que el barco, cuando miraba los faros, solamente tenían que ver un faro. Solamente uno, el primero. Y si el primero tapaba al segundo y el segundo tapaba al tercero, iba bien. Lo más mínimo que se desviase y ya vieran dos faros o tres, ya había peligro. Rectificaba y la idea era solamente ver los tres totalmente en línea para ver un solo faro. No volvió a haber accidente. Entonces yo te voy a dar algunos secretos, si usted quiere. Esto te va a servir si tú quieres hacer la voluntad de Dios. Mire, el primer secreto está en Juan 5:30. Adelante. Mira lo que dice. Juan 5:30. No puedo yo hacer, mire, está hablando Jesús. Si Jesús dice esto, ¿cuánto más nosotros? Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Saben por qué mi juicio es justo? Porque no busco, ¿qué dice? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Número uno. Si usted no busca hacer la voluntad del Padre, nunca la verás, nunca la discernirá. Si a usted le importa bien poco, si la decisión que usted ha tomado es su voluntad o es la voluntad del que te envió, usted va a estar confundido siempre. Solo aquellos y aquellas que busquen de verdad, antes de tomar una decisión en su vida, que busque que sea la voluntad del Padre, son los que aspiran a conocerla y a entrar en la bendición de la voluntad del Padre. Yo no he venido, dice Jesús, para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Según ve hacer al Padre, así hace. Y por eso dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús pasó toda su vida buscando la voluntad del que le había enviado. Por eso él dijo en Juan 4:34, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hasta que tú no conviertas la voluntad de Dios en tu comida, hermano, habrá algo más necesario que la comida. Pues hasta que tú no hagas el hacer la voluntad del Padre tu comida, no tienes opción a discernirla y a entrar en ella. Está ahí para tu bendición. Pero solo si tú la buscas y la buscas como tu propia comida, no puedes decidir lo que te dé la gana. Tienes que amar y decidir hacer la voluntad del que te envió. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso, hermano, solamente si tú quieres ser el rey de tu vida, puedes seguir así. Vas a estar confundido. Vas a tomar decisiones incorrectas. Va a haber un montón de bendiciones que Dios ha preparado para ti, pero no las va a alcanzar. Porque esas bendiciones están dentro de la voluntad de Él. Cuando tú abrazas la voluntad del Padre, alcanza tu propia voluntad. Entonces, hermano, es tu responsabilidad y tu obligación buscar la voluntad de Dios. Si la busca, la va a encontrar. Si no la busca, no la va a encontrar. Segundo consejo que te puedo dar esta noche. Cuando vayas a tomar una decisión, nunca la hagas desde un arrebato emocional. Echa el freno y di, lo que voy a decidir qué hacer ahora, no lo voy a decidir ahora. Lo voy a decidir dentro de 3 días. Deja reposar tus decisiones. Consulta a Dios. Porque lo que tú decidas en un arrebato emocional, la mayoría de las veces nunca va a ser la voluntad del Padre. Va a ser la voluntad de tu alma.
Porque las emociones es la parte más, evidentemente, más emocional del alma. Las emociones es la parte más vulnerable. Y a veces tomamos una decisión a la ligera por un arrebato emocional que si esperamos un día no la tomaríamos. Deje reposar sus decisiones. Otra cosa que puedes hacer, pide consejo. Pero, ¿a quién? Búscate un consejero maduro. Búscate una consejera madura. No le pidas consejo a un carnal. Busca un buen consejero. Primera de Pedro 3:11 nos dice otra cosa de cómo buscar la voluntad de Dios. Mire lo que dice. Con esto termino. Primera de Pedro 3:11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Pero esto es la paz espiritual, no la tranquilidad. La tranquilidad no es la paz. La paz es un sentimiento espiritual dentro de nuestro espíritu, dentro. Si tú vas a tomar una decisión y no sientes paz interna, paz espiritual, hay una turbación en tu alma, eso no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios lleva en sí la paz de Dios. Y repito, es paz interior, no paz exterior. Jesús estaba muriendo en la cruz y estaba pasándolo mal. Su cuerpo fatal, su alma fatal. Pero en lo profundo de Jesús reinaba la paz del Padre. Y por eso aguantó como aguantó. Busca la paz interior. Si te turba, eso no es de Dios. Por muchos argumentos que te vengan. Porque hay un seudónimo o digamos una cosa que a veces se presenta como la palabra de Dios, que son argumentos. Cuidado con los argumentos. No. Los argumentos te pueden argumentar para que tú te creas esos argumentos, pero va a bajar a ti una emoción que no es paz. La paz está alineada, porque la paz es un sentimiento que te lo da el Espíritu Santo. Y la paz siempre va a estar alineada con la palabra de Dios. Y siempre va a estar alineada con la voluntad de Dios. Y el último, si la decisión que vas a tomar es antibíblica, no es de Dios, 100%. Ahí no tienes que buscar más nada. Dios me está diciendo ahora que no me congregue. Eso no es de Dios nunca. ¿Por qué no es de Dios? Porque la Biblia ya ha hablado. Ese es el primer filtro. Lo he dejado yo para el último, pero es el primero. El primer filtro es que lo que vayas a decidir esté totalmente de acuerdo a la palabra escrita. Porque Dios nos ha dejado un testigo objetivo. La palabra escrita. Gracias a Dios que está escrita. Porque si fuera hablada, yo puedo decir, dice Dios. Pum, 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 pum. No, yo puedo decir así dice Dios, como un don profético. Pero eso que diga tiene que estar totalmente de acuerdo a la palabra escrita. Porque la palabra escrita es la máxima autoridad de Dios en la tierra. Respete la Biblia. Respétela. Dios me ha dicho que no lo perdone. Dios no te ha dicho eso. Dios me ha dicho que me proteja. Hasta ahí sí. ¿Me entiende? La palabra escrita es el primer testigo objetivo. Bueno, que Dios le bendiga y que entréis en la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén.